Bueno, creo que esta noche mucho de lo que estoy diciendo lo vamos a encontrar en el tema que tenemos para nuestra consideración. Para los que no saben, hace unas 5 o 6 semanas atrás comenzamos a estudiar una serie de temas titulado Desde la eternidad y hasta la eternidad. El plan de Dios para la raza humana. ¿Qué se propuso hacer Él con todos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué está queriendo hacer el Señor? Así vimos el plan de Dios, vimos algo de cómo Dios ha dividido la tarea a lo largo de la historia y vimos el plan de Dios para la raza humana, para el diablo, para Israel. Y esta noche queremos hablar un poquitito del plan de Dios para la iglesia. ¿Y dónde comenzamos? En el gráfico que hemos estado utilizando todas estas noches. Okay. Ajá. Es lindo. ¿A ustedes nunca les pasó que agarran de repente un saco que hacía 6 meses que no lo usaban y encuentran algo tan útil como esto, eh? A ver si se ve. No sé. Por ahí apenitas, ahí está. Es lindo encontrar una ropa que hacía rato que no utilizábamos y de repente adentro hay un billete de $200. Si encuentra uno de esos, avíseme, dale. Ustedes y yo estuvimos viendo que Dios tiene un plan para la raza humana y a lo largo de las edades ha utilizado distintos grupos de personas para que sean sus mayordomos, sus representantes. Entonces, vimos que la primera dispensación o grupo de mayordomos, administradores de los propósitos de Dios, eran los gentiles. Antes de Génesis 11, cuando Dios confundió las lenguas en Babel, había una sola humanidad con una sola lengua y la gente conocía a Dios mediante el conocimiento de la conciencia, la creación, los padres que educaban a los hijos. Pero dijimos la semana pasada que todo este periodo, que ocupa muy poco en la Biblia, pero son miles de años, terminó muy mal con un castigo de Dios severo para la raza humana, cuando Dios confundió las lenguas y así nació la nación hebrea. Y en Génesis 12 con Abraham. Eso lo estudiamos toda la semana pasada. Ahora, en cumplimiento de las promesas y de los pactos, Jesucristo llegó a la nación hebrea. En su primera venida nació en Belén y llegó a ser nuestro Salvador. Pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías y lo crucificaron. Y eso ha hecho que hoy estemos viviendo en otra administración, es la administración de la iglesia. Luego de 40 días después de la crucifixión y la resurrección, el Señor subió a la gloria, donde está en este momento, reinando, building up su iglesia, y la iglesia está acá en la tierra, cumpliendo la misión que Él nos ha mandado. Y es por eso que nosotros estamos viviendo por aquí más o menos. ¿Cuánto falta? No sé, eso solamente el Señor lo sabe, pero ya han pasado 2000 años casi de historia de la iglesia y nosotros estamos más o menos por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya esta noche vamos a ver qué es lo que viene después y básicamente cuál es el propósito de Dios para esta nueva etapa que es la etapa de la iglesia. La iglesia en estos momentos somos los creyentes en Cristo, los que administramos los propósitos de Dios. Somos los que damos a conocer su mensaje, su gloria, su plan, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, creo que todos tenemos que comenzar con una definición básica. Muchas veces las personas hablamos diciendo, está la iglesia bautista, está la iglesia metodista, está la iglesia anglicana. Quiero decirles que la iglesia de Cristo no es una denominación.
Una denominación es un grupo de personas que en un momento de la historia se unieron para enfatizar alguna verdad que se estaba perdiendo. Y así tenemos muchas denominaciones y quiero decir que una denominación no es la iglesia del Señor. Es parte, pero no es la iglesia del Señor necesariamente. Tampoco la iglesia del Señor es un edificio. Tantas veces vamos manejando y decimos, miren qué hermosa iglesia, qué diseño arquitectónico tan extraordinario, qué estética, qué hermosa, lindo. Pero la iglesia no es un edificio, ¿eh? Tampoco es un grupo grande de personas. Decimos la iglesia protestante y la iglesia católica. Y ahí tenemos dos grandes grupazos que son millones de personas, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso son fórmulas, a un modo de hablar que no es preciso, no está de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a una definición básica de lo que es la palabra que ustedes y yo usamos. Y si ustedes leen en Hechos capítulo 19, hay un episodio en la vida del apóstol Pablo que ilustra lo que estamos diciendo. Pablo había llegado a la ciudad de Éfeso, donde se levantó la iglesia que ustedes y yo estamos estudiando la carta que él escribió. Esa era una iglesia entregada a la idolatría. Y uno de los comercios que generó, al igual que en el día de hoy, ustedes van a ciertos lugares de culto y le venden cosas. Le venden estampitas, esto, lo otro, estatuitas. Y en Diana había uno de esos negocios. Y cuando el Evangelio llegó, el negocio empezó a ir para abajo. Porque la gente se dio cuenta que era todo un cuento eso, una mentira gigante. Entonces, uno de los plateros que hacían las estatuitas de Diana, la diosa local, llamó a los del gremio y lindo lío que hicieron. Y se armó ahí un tumulto que estuvieron, pero ustedes lean el relato. Y en un momento leemos que decía, y había confusión en la asamblea. Marque esa palabra. Esa es la palabra iglesia. Cuando ustedes y yo hablamos de iglesia, hablamos de una asamblea. En este caso, se habían reunido por un propósito político, económico. La palabra asamblea viene de Grecia. Ustedes saben qué forma de gobierno nos dejó Grecia. La democracia. ¿Y cómo funcionaba la democracia? Al igual que hoy, se juntaba la gente y discutían cuál era el camino que iban a tomar entre todos. Así llegó la democracia hasta nuestros días. Y entonces, esta palabra es la que a nosotros nos da la palabra iglesia. Es una asamblea, básicamente. Y se entiende mucho mejor porque es un término griego. Y bueno, por eso uno va a estudiar estos idiomas. Si ustedes miran la palabra griega es eclesia, ese es el término. Yo ahí puse un guión en el medio para que entiendan. Tiene dos partes. Esa ek quiere decir out of, fuera de. Y el verbo que sigue, es decir, eclesia, en este caso es un sustantivo, viene de un verbo que es llamar. Cuando ustedes los combinan es los llamados fuera de. Eso es lo que quiere decir la palabra eclesia. Es un grupo que en el caso de Grecia se juntaban, se salían de los problemas diarios para discutir el futuro de la nación. Ahora, en nuestro caso, la palabra eclesia ha llegado a significar algo relacionado con el movimiento cristiano y por eso vivimos lo que vivimos. Ahora, ¿está clarito? La iglesia es una asamblea. Ya vamos a ampliar el concepto. Ahora déjenme decirles algo más de la iglesia. Que la iglesia es un misterio en el plan de Dios. ¿Qué queremos decir? Un misterio es algo, muchas veces pensamos, ay, una novela de misterio, ¿qué va a escribir y cómo va a terminar? El misterio no es tan misterioso, lo que pasa es que no se conocía. Si ustedes leen el Antiguo Testamento,
¿Encontraron alguna vez la palabra iglesia? No, no existe la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era un plan que Dios tenía, pero los profetas no lo habían captado. ¿Vieron cuando ustedes y yo vamos manejando al atardecer y vemos hacia las montañas y según la hora ustedes y yo vemos varios cordones montañosos? Y nosotros vemos el perfil de las montañas y decimos, qué bello. Pero ustedes y yo podemos ver la distancia que hay entre uno y el otro. No. Puede ser chiquita, puede ser enorme. Entre una montaña y otra, un valle gigantesco. Con los profetas pasaba lo mismo. Ellos veían un Mesías que venía, pero no podían distinguir que entre los sufrimientos y la gloria habría un valle que ya llevamos 2018 años. No lo podían entender. Por eso el apóstol Pedro, después que comprendió finalmente el asunto, bien cabeza dura que era el hombre, nos dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Cómo es eso? A ellos les costaba concebir un Mesías que sufría. Ellos miraban solamente el Mesías victorioso, el Mesías militar, el Mesías político. Pero no podían entender que el Mesías tenía que sufrir primero. Y entre los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, ¿cuánto tiempo pasaría? No sabemos cuánto va a pasar. Como les dije hace un instante, llevamos unos cuantos añitos, 2000 y pico, y todavía la gloria del Mesías no ha llegado a nosotros. Por lo tanto, sepan que para la gente del Antiguo Testamento esto era un misterio. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto es lo que Pablo trata tantas veces, explicándole a los creyentes. Lo vimos cuando estudiamos Efesios, capítulo 3. Les digo, este es el misterio, que los judíos y gentiles ahora van a formar un cuerpo y ahora ellos, todos, somos los que llevamos la gloria de Dios a las naciones. Así que en el Antiguo Testamento era un misterio. Hoy es una realidad palpable. Tercero, ¿cuál es el origen de la iglesia? La primera vez que aparece la iglesia, la palabra, es en Mateo capítulo 16. El Señor ha manifestado su gloria, se ha dado a conocer, ha juntado a sus discípulos. ¿Y qué ha pasado? En aquel día, cuando los sacó a Cesarea, al norte, allí los tomó a ellos y les preguntó, ¿se acuerdan la historia? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Y muchos dijeron, bueno, Señor, algunos dicen que eres Jeremías, Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces vino aquella declaración magnífica de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor pronunció una bendición sobre Pedro, ¿se acuerdan? Le dijo, bienaventurado eres Simón, porque eso lo razonaste tú, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Nadie llega a ser cristiano por razonar. Todos llegamos a ser cristianos porque el Espíritu Santo se reveló a nosotros. Es la obra de Dios. Demos gracias que es así. Y entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La confesión de Pedro diciendo, tú eres el Cristo. Muchos dicen, Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. La roca es la confesión de Pedro, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías y por lo tanto es Dios hecho hombre. Sobre esa confesión descansa la iglesia. Y nos dice el Señor que la iglesia sería su plan, su propósito, aquello con lo cual Él iba a estar ocupado en forma personal a lo largo de todos los siglos, edificando la iglesia. Si me preguntan qué está haciendo Cristo hoy, está edificando su iglesia. Y nos promete que este plan no tiene fracaso.
Vamos a estar en lucha, va a haber que el Hades, las puertas del Hades, los lugares de la muerte, del infierno se van a oponer, pero a pesar que luchen, no pueden prevalecer contra el plan de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dijimos hace un rato que la iglesia es una asamblea. ¿Una asamblea de quiénes? ¿Cómo dijo? ¿Quién dijo por acá alguien? Ah, de creyentes. Había entendido inteligentes, eso me gusta más. Allá Jorge había sido, bueno, ahí está. Sí, miro esta noche y digo, todos los pudientes formamos la iglesia, ¿es así? Ríanse un cachito, che. Digan, sí, pastor, somos todos multimillonarios, todos tenemos una cuenta grande en el cielo, ahí está. No, queridos, la iglesia del Señor es la iglesia de aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador personal. La iglesia nace el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros 120 creyentes, aquellos que estaban en el aposento alto. En ese momento eran de qué nacionalidad todos los creyentes de la iglesia, todos hebreos. Y sobre ellos cayó el Espíritu Santo y allí comenzó la historia más linda de la raza humana. Porque la iglesia ha sido la fuerza de cambio, de transformación más grande que ha conocido la historia del ser humano. La iglesia ha cambiado, ha llegado a tribus de caníbales y los transformaron en seres humanos virtuosos. Ha transformado civilizaciones, ha transformado la historia. Ha tirado abajo regímenes políticos, ha hecho de todo. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, ¿ok? Ahora, cuando leemos en Hechos capítulo 2, encontramos que como consecuencia de aquel primer sermón de Pedro, ese día se agregaron 3.000 personas a la iglesia del Señor. ¿No les hubiera gustado estar ahí? Sospecho que los apóstoles se murieron de ese día, terminaron todos teniendo que ir al quiropráctor. ¿Cómo hicieron para bautizar 3.000 personas? ¿Me dicen ustedes? Uno bautiza 1, 2, y estos tipos bautizaron 3.000 en un día. Deben haber quedado todos. Pero luego leemos que los creyentes que aceptaron la palabra comenzaron a juntarse, a participar en las oraciones, a compartir la palabra, y no les hubiera gustado estar en ese día. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Bueno, compañeros de milicia, acá tenemos un desafío. Yo oro siempre por esto. Que se cumpla, Señor, que se cumpla. En aquellos días, ¿qué no hubiera dado yo por estar en esos momentos en Jerusalén? Había una pasión por compartir a Cristo, había un fuego. El Espíritu Santo descendió con poder, descendió con gloria. Desde ese día fue una avalancha de milagros que vinieron a todas las familias, a todas las personas. Y uno dice, qué hermoso. Y nos dice que mediante el testimonio de la gente y el trabajo de ellos, el Señor estaba edificando la iglesia y agregaba todos los días. Yo doy gracias por cada persona que se salva. Para mí es el milagro más grande que hay en la vida. Que un ser humano sin Dios llegue y confiese a Jesús, queridos, es el milagro más grande que yo conozco. Me gusta cómo el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses. Esta iglesia es otro milagro de Dios. Esto ocurre años más tarde. Le dice a estos creyentes, la gente nos cuenta de lo bien que ustedes nos recibieron. Y vean, aquí está la síntesis de lo que es y cómo se llega a pertenecer a la iglesia de Jesús. Dice, de cómo se convirtieron a Dios, dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Mis hermanos, ¿qué es la iglesia? La asamblea de los que han nacido de nuevo por el poder de Dios.
aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo, dinámico, creciente, y que en el día de hoy le confiesan como Salvador, como Señor, y le adoran, y le sirven, y le aman. La iglesia es la asamblea de los redimidos, es la asamblea de aquellos que han encontrado a Jesucristo. Y quiero decirles que eso es lo más importante. Ahora, esa asamblea, esa encontrar a Cristo implica lo que está allí. Un proceso de conversión, media vuelta. Conversión significa ir, media vuelta, cambio de dirección completo. Antes servían a los ídolos, ahora sirven al Dios vivo. Noten bien, antes estaban comprometidos en servir a lo falso, ahora están comprometidos en servir a lo que realmente vale. Y uno dice, qué hermoso. Eso es un cristiano. Es alguien que ha tenido una transformación profundísima en su ser. Antes adoraba en ignorancia a los demonios, a los ídolos, a quien sea. Pero desde que conoció la verdad de Cristo, su vida ha cambiado. Ha tenido una revolución en el interior. Por lo tanto, la iglesia es la asamblea de los que se han convertido a Cristo. Los que han dejado su vida pasada, han dejado el pecado, han dejado la esclavitud al diablo y ahora sirven a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí están las dos cosas. Hay mucha gente que sirve a un Dios muerto. Eso no sirve de nada. Y hay otros que sirven a un Dios vivo, pero no es el verdadero. Y así le dan la adoración al diablo, porque el diablo tiene poder, hay que reconocerlo, ¿eh? Y hay mucha gente, el Dios a quien nosotros servimos es el verdadero y el que está vivo en el día de hoy. Y es Él el que nos lleva y es Él el que nos bendice. La conversión es cambiar el castigo de Dios por las bendiciones de Dios. Así que el que acepta a Cristo, en ese momento que aceptamos al Señor, pasamos a ser parte de la iglesia de Jesús. ¿Amén? Muy bien. Sigamos adelante entonces. Cuando uno dice que aceptamos a Cristo y pasamos a ser parte de la iglesia del Señor, decimos, ¿y cuál es la iglesia? Bueno, mis hermanos, la iglesia del Señor es una sola en todo el mundo. Si el Señor viniera esta noche a buscar a su iglesia y nos llamara para estar con Él en el aire, en un instante de todo el mundo saldrían millones de personas que conocen a Jesús y le han aceptado en su vida como su Señor y su Salvador. ¿Dónde están esas personas? Diseminadas en todos los países, diseminadas en un montonazo de iglesias más chiquitas, pero que toda persona que acepta a Cristo, inmediatamente, usted no lo ve, pero usted pasa a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida. Ese es el certificado de membresía, el verdadero, el único que vale. Si una persona no tiene al Espíritu de Dios, no es miembro de la iglesia de Cristo. Lo podrán haber bautizado de niño, el pastor le puede haber dado un certificado con su nombre escrito, no tiene nada que ver eso en el asunto. Ser miembro de la iglesia de Dios es haber tenido un encuentro personal con Jesús y el día que lo aceptamos, ustedes y yo no somos conscientes de todo lo que pasa. Pero quiero decirles que en el momento que ustedes y yo le decimos sí a Cristo, ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Y entonces, ¿qué leemos? Que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Yo puedo ir en este momento a Bolivia y encontrarme con hermanos que confesamos lo mismo y nos sentimos que somos familia de Dios. Puedo ir a Europa, puedo ir al África, puedo ir a Oceanía, puedo ir a donde sea. Yo cuando encuentro un grupo de personas que confiesan a Cristo como Señor, estoy en contacto con su iglesia. La iglesia del Señor hoy tiene un montón de títulos distintos. Algunos se hacen llamar bautistas, otros metodistas, otros los sin nombre, cualquier cosa. Pero quiero decirles que la iglesia del Señor es una sola. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Y la clave está en el versículo 13.
Porque por un solo espíritu, ¿quién es este espíritu que está acá con mayúscula? El Espíritu Santo, correctamente. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quiénes son todos? Todos los que hacemos la decisión por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Estamos bien? ¿Es cuestión de plata? ¿Es cuestión de raza? No, dice. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no hay ninguna diferencia. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Lo que hace a la iglesia, lo que es el Espíritu de Dios. Y el día que nos dice aquí que nosotros, porque por un solo espíritu fuimos bautizados los pastores, el resto ustedes no. ¿Dice así? Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? A todos los creyentes, sin excepción. No lo olvide. Si alguien viene a decirle a usted, a ver, usted tiene el Espíritu Santo, no tiene, a ver, le pongo el espiritómetro, a ver. A esa gente sáquela corriendo de su vida, son unos ignorantes que hacen tropezar a los creyentes. El día que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y si Él no vino, usted no recibe a Cristo. ¿Se entiende bien? ¿Estoy hablando bien? ¿Se entiende el chino? Entonces, esto es lo que le da el valor a la iglesia, el poder. Somos un cuerpo viviente. De la misma manera que el alma me da vida a mí y soy un cuerpo que está en acción, el Espíritu Santo es el que nos da vida para que ustedes y yo podamos pertenecer a el cuerpo del Señor. Ahora esto significa algo muy importante, que si somos un solo cuerpo, ¿quién es la cabeza? No, el pastor yo, flojen. A veces los creyentes hablan, vamos a la iglesia del pastor Rodríguez, vamos a la iglesia del pastor Sánchez. ¿Estamos hablando bien? No. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesucristo. ¿Quién es el dueño de Comunidad de las Américas? El Señor Jesús. Nosotros somos sus siervos. Yo soy un mayordomo, un administrador. Todos somos mayordomos de los planes del Señor. La iglesia debe escuchar y seguir a Jesús. Por eso es Él el que edifica la iglesia. Muchas veces los creyentes, al no saber mejor, cometemos muchos errores. Pero yo los desafío alguna vez, lean el libro de los Hechos y van a ver cómo los creyentes primitivos vivían esto. Yo leo en el capítulo 13 de los Hechos, que en un momento, un día, no sé, habrá sido un sábado a la mañana, porque no tenían que trabajar, estaban reunidos allí Pablo, Bernabé, Níger, otro más, Simón, y mientras estaban ayunando y orando, escucharon que Dios les decía, a Bernabé y a Pablo los quiero para mi servicio, tengo algo que mandarlos a hacer. ¿Me los dan a mí? Y aquellos hombres dijeron, sí, Señor, esta es tu iglesia, nosotros estamos orando buscando tu voluntad. Ustedes no saben lo difícil que es guiar una iglesia, queridos. Esta es la iglesia del Señor. Y los pastores con mucho, los buenos pastores, con mucho temor y temblor nos conducimos, porque esta es la iglesia del Señor, no es mía, y yo un día tengo que dar cuentas al Señor. Siempre les digo, ¿a quién va a llamar primero al Señor a rendir cuentas? Acá leo que, ¿querés ir vos primero? Yo te cedo el lugar, No tenés interés, No. Al primero que me agarran es a mí, a todos, ¿no es cierto? Entonces, debemos estar seguros que en todo lo que hacemos, nuestro deseo es la gloria de Dios y hacer lo que el Señor nos invita a hacer. Ahora, ¿cuándo un grupo de personas pasa a ser una congregación local? Hay una iglesia universal. Les dije que están todos los países y todos los que han aceptado a Cristo son parte de esa iglesia. Pero ustedes encuentran que cuando el apóstol Pablo y Bernabé salieron a predicar, iban predicando y los que aceptaban el mensaje se juntaban como en Jerusalén. Y entonces ahora empezaba una iglesia local, le decimos. Por eso leen en las epístolas Pablo a la iglesia en Galacia, Pablo a la iglesia en Filipos,
Pablo a la iglesia en Éfeso. Eran congregaciones locales, un segmento de lo que es la iglesia total del Señor. Ahora, ¿cuándo una iglesia es una iglesia? Por ejemplo, allá en Texas, no voy a decir de qué denominación porque acá hay hermanos de origen bautista y no los quiero hacer sentir mal. Pero en Texas, los hermanos, los Southern Baptist, como les llamamos, es el grupo más grande que hay, porque evangelizaron todo Texas de punta a punta. Y con justa razón, ustedes van a Texas, está la primera iglesia bautista, la segunda, la tercera, la cuarta. Son todos edificios monumentales en las ciudades grandes. Indica la bendición que hubo por mucho tiempo. Entonces, un día llegaron allá al valle donde vivíamos y le dieron el premio a un pastor por haber fundado 200 iglesias en un año. 200 iglesias en un año. Hasta que alguien, le dieron un premio al pastor, le dieron una campana de oro. Y el tipo humildemente la puso ahí en el púlpito donde él predicaba, para que todos supieran que la iglesia había fundado 200 iglesias. Hasta que alguien sopló el silbato y llamó al centro de operación y le dijo, che, ese no fundó 200 iglesias, ese fundó 200 células. ¿Cuál es la diferencia entre una célula y una iglesia? Una iglesia, yo quiero una iglesia, no una célula. Un grupo humano, para ser considerado una iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, debe cumplir estas condiciones. ¿Cuándo tenemos una iglesia? Cuando tenemos un grupo de personas que comprende que está aquí para cumplir la gran comisión. Ya lo vamos a explicar en un instante. ¿Se entiende? Se reúnen para ganar gente para Cristo, para discipular gente para Cristo. Segundo, debe tener un grupo de personas que guían el movimiento. En este caso, nosotros pertenecemos a Lake. Hay un grupo que se llama el Concilio Ministerial y es el grupo que decide en qué camino avanza nuestra congregación. Tercero, practican las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles son las ordenanzas del Señor? Con razón que andamos tan mal. El Señor dejó 2 ordenanzas, que son bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Yo sé, por ahí hay iglesias donde uno escucha cada historia de terror, gente que lo invitaron a una casa para un estudio bíblico y de repente le dijeron, vení que te bautizamos, lo metieron en la bañadera y ahí. Y uno dice, horrendo lo que hacen gente que no conocen la Biblia y pobre las víctimas que caen en esos grupos para ser sujetos a semejante humillación. Quiero decirles que el bautismo es una ordenanza de la iglesia. Es un lugar que es algo que hacemos como iglesia, todos juntos, como un testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, para dar gracias a Dios y testificar de Él. Amén. Y la cena del Señor no es para andar celebrándola cualquiera en la casa como si fuera a comer pan y vino. Es algo muy solemne, muy sagrado. Por eso nos dice el Señor, vean cómo participan del pan, vean cómo participan del vino. Si lo hacen indignamente, van a ser culpados de la carne, del cuerpo y de la sangre del Señor. Watch it. La cena del Señor no es para que se junten los jóvenes 4 o 5 en la orilla del mar y dicen, vamos a hacer la cena del Señor. No. Hay un respeto a la palabra de Dios y al carácter de Cristo. Ustedes van a algunas iglesias y solamente el pastor es el que sirve los símbolos. Nadie más. Y creo que tienen razón, porque es algo respetuoso y con solemne. No es para cualquiera. Así que si un grupo por ahí se junta y hacen estas cosas, están fuera de la voluntad de Dios y no son una iglesia. Y acá hay un punto que mejor no hablemos. Y es que la iglesia cristiana tiene que mantener su testimonio frente al mundo. Y por ahí tenemos creyentes que entran muy bien, pero de repente empiezan a caminar chuequito y rengo.
empiezan a hacer cosas que desagradan al Señor, son pecados. Y el Señor nos dice, esa persona tiene que ser puesto afuera por un tiempo para poder ser restaurado. Eso se llama la disciplina cristiana. Nosotros acá, gracias al Señor, no hemos tenido que practicarla tanto. Porque ustedes son un grupo de personas excelentes que aman al Señor y se comportan de una manera que da gloria a su nombre. Pero muchas veces, hay momentos. Allá en Canadá les cuento una. Tuvimos un caso en la iglesia de habla inglesa que nos tomó como 10 años de poder resolverlo. 2 hermanos que se asociaron y uno se lo droga al otro con $100,000. ¿Y qué haces en esos casos? Eso es un pecado serio, queridos. Yo sé que a ustedes $100,000 no les hace ni cosquilla, pero ustedes saben lo que estamos hablando. Entonces, tenemos una iglesia cuando tenemos estos 4 componentes. Ahora, vamos a la misión de la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo a la iglesia en este mundo? ¿Por qué no nos llevó a su presencia? Lo cual estaríamos mucho mejor. ¿No creen? Porque ahora Él quiere que nosotros seamos sus mayordomos, sus administradores, que le contemos a todas las naciones quién es Cristo, que es Dios hecho hombre, que es el Dios infinito en gloria y poder, que es el creador del universo, que es el que tiene poder para cambiar tu vida, sanar tus heridas, hacerte una nueva persona. De eso estamos hablando. Por eso ustedes y yo ya lo sabemos a esto. Yo les pregunto, cada vez que tenemos un bautismo, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y entonces contestamos con las palabras de la Gran Comisión, la iglesia está en el mundo para ser discípulos para Cristo. ¿Cuántos discípulos? La mayor cantidad posible. Una persona sin Cristo está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está rumbo a una eternidad de sufrimiento, dolor y vergüenza, así que mejor que le llevemos el agua de la vida y la salvación. Por lo tanto, yo estoy acá para ser discípulos. Para mí no hay un gozo más grande que ganar a una persona para Cristo y luego discipularlo para Él. Entonces, el discipulado, como vemos, wrong one, tiene 3 etapas. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Primera etapa. Una vez que la persona aceptó el mensaje, ¿qué hay que hacer con él? Bautizarlos. Y noten que no dicen los nombres del Padre, dicen los nombres. ¿Cómo dice? Singular, en el nombre. Es un solo Dios, aunque se manifiesta en 3 personas. Y luego que se bautizaron, ¿qué hay que hacer? Enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, ¿qué estamos haciendo esta noche? Haciendo discípulos mediante la enseñanza, correctamente. ¿Qué hacemos en las casas de paz y oración, en las células? Hacer discípulos a través de la enseñanza, el compartir, el orar juntos, el ayudarnos, etcétera, etcétera. Así que esto es un proceso continuo. Ahora, algo que yo les voy a enfatizar toda la vida. Si alguien me pregunta cómo puedo ser el mejor servicio para Dios, le digo, llega a ser el mejor maestro de Biblia que haya en el mundo. Porque llegar a ser un discípulo maduro, para llegar a formar discípulos maduros, Dios necesita maestros, enseñándoles. Así que les digo, hermanos lindos, a las damas y a los hombres, estudie su Biblia, aprenda a comunicarla. Es la pasión más linda que hay, es el trabajo más lindo y es el que más frutos puede hacer para la gloria de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, muy bien. Por lo tanto, para resumírselas, ahí tengo otra vez el equivocado. Las 3 obligaciones de la iglesia, ¿cuáles son? Para que las recuerden. Fácil. Hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué queremos decir? Que la primera obligación de comunidad de las iglesias, de las comunidades de las Américas es hacia afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscar gente para ser los discípulos de Jesús. Evangelizar, compartir el evangelio correctamente. Una vez
que han aceptado el mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Invitarlos a que vengan los viernes, como esta noche. ¿Correctamente? Porque esa es la obligación hacia adentro. Hoy estamos cumpliendo nuestra obligación hacia los creyentes, que es enseñarles lo que Dios dice, enseñarles lo que Dios le quiere dar, hacerlos partícipes, que conozcan todas las bendiciones que Dios nos otorga. Y luego, ¿qué queremos decir con hacia arriba? Una vez que uno conoce a Jesús, una vez que ha sido enseñado, ¿qué es lo que queremos hacer? Y adorar al Señor y darle gracias. Por eso venimos los domingos. Y por eso es tan importante el tiempo de alabanza, de adoración. Por eso ustedes van a perdonar que yo sea tan insistente. Pero hermano, llegue temprano. Y se aparte de la adoración, porque es una parte muy importante para su vida. Y es muy importante para el Señor. Ahora yo sé, no me digan nada, yo soy padre, fui padre, y sé lo que es andar con un niño y todo, yo sé todo eso. Así que no crean que soy tan bárbaro y duro de corazón, pero lleguen más temprano que les va a hacer bien. Va. Participe de la adoración. Ahora, ¿cuál es el destino final de la iglesia? Este párrafo de Efesios que estuvimos estudiando el domingo, ¿se dan cuenta de la riqueza que tiene? Para poder explicarlo yo tendría que hacer lo que hizo mi mentor, el doctor Lloyd Jones, que los domingos a la mañana estuvo predicando Efesios por 8 años. Porque Efesios es así, la cantidad de carne que tiene. Es impresionante esta carta. Y ustedes y yo estábamos estudiando cómo los esposos tenemos que amar a las esposas. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron las células y las casas de paz esta semana? ¿Fueron casas de guerra más bien? ¿Se salvó algún marido de caer bajo la ira de las todopoderosas? Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? Aquí el Señor nos da un modelo de lo que debe ser el hogar, porque Él es el que modela con su conducta lo que hace hacia la iglesia, lo que debe ser el hogar cristiano. Pero vean lo que dice acerca de la iglesia, que Dios está trabajando al redimirte a ti, al redimirme a mí, llevarnos a ser parecidos a Cristo, a fin de presentársela a sí mismo a la congregación, a la iglesia. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Usted alguna vez estuvo en una boda? ¿Vio alguna vez una novia que venga con un vestido con un remiendo por acá? Ustedes saben, ¿no es cierto? La chica se pone linda. Lo mejor del mundo es para ella en ese día. Y si el novio es más o menos inteligente, bueno, va a luchar para que su novia ese día esté, pero más resplandeciente que nunca. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes, hombres valientes, les gusta que le critiquen la esposa? Me parece que algunos acá no la hacen, ¿eh? Yo les soy sincero. Si usted me dice algo negativo a mí, me critica a mí, yo me la aguanto. Pero si se mete con Francis, corre el riesgo de quedarse sin los 2 dientes de adelante. Se lo digo en serio, ¿eh? No se meta con mi señora. No se meta con mi esposa, porque ese día se está buscando la muerte. Ahora, ¿cómo creen que les cae al Señor Jesús cuando ustedes y yo hablamos mal de la iglesia? Díganme, por favor, edúquenme, a ver, ayúdenme. Estoy muy equivocado yo, ¿no es cierto? El pasatiempo del creyente carnal, derrotado, ignorante, es hablar mal de la iglesia y ponerlo en Facebook, si puede, para hacer que muchos más se enteren y el diablo se ría. Mis hermanos, ¿dónde estamos? Cristo está hablando que la iglesia tiene un futuro de gloria. Yo voy a ser parte de ese momento. Y Dios está trabajando para presentársela a sí mismo como una iglesia, ¿cómo dice? Pura,
sin mancha, ni arruga. ¡Wow! ¿Te toma Dios en serio a ti y a mí? ¿Espera que nos comportemos a la altura de nuestros privilegios? Dios está trabajando, tú no lo entiendes, no lo ves. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Los creyentes pierden bendiciones por décadas. No se dan cuenta que el diablo es el que lo está clic, 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 clac, clac, pum, pum, papá. Muchachos, chicas, Dios está trabajando en algo que lleva gloria a su nombre. Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, no se te ocurra levantar una palabra de crítica contra un hermano, contra la iglesia del Señor. Eso es servir al enemigo. Si algo tienes que resolver, resuélvelo bíblicamente. Mateo capítulo 18. Ahora, el Señor tiene un destino glorioso para ti y para mí. Por eso, la iglesia es algo sagrado. Qué privilegio servir a Jesús. Qué responsabilidad seguir a Jesús. Ya ven, estos días el Papa anda enloquecido. Va a visitar un país y le saltan todos los abusos sexuales que han tenido. Y con justa razón. Con justa razón. Porque se supone que ese es el representante, como dice él mismo, el vicario de Cristo. Y todos los que los rodean son unos piratas con pata de palo y parche en el ojo. Señores, cuidado. La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia muy sagrada. Por eso todos los que somos piedras vivientes en este edificio, tenemos que cuidar la iglesia. Algunos me preguntan, pastor, ¿por qué la gente pierde a los hijos? Por culpa de los creyentes estúpidos que hay en la iglesia. Yo tengo a Christopher en la iglesia. Y yo no quiero hablar mucho porque dicen, ahí está el fanfarrón argentino, siempre agrandándose. Váyanse al cuerno con esa idea. Yo no soy fanfarrón, les estoy contando lo que hemos hecho. Pregúntenle alguna vez a Christopher, los desafío a cualquiera que le pregunte. Si yo alguna vez, él me escuchó hablar decir una sola cosa negativa de Comunidad de las Américas. Jamás. Jamás. Pero la gente ignorante, yo ya se las dije y no me escucha. No me escucha. El domingo salen a almorzar y empiezan. Todo lo que estuvo mal. Y después dicen, ¿por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? Porque vos lo perdiste, papá. Porque vos lo perdiste, mamá. La iglesia del Señor es sagrada. Es algo, yo sé. Ahí está usted, aquí estoy yo. Tenemos errores, tenemos defectos. Pero ¿por qué le damos el gusto al diablo acusando a los hermanos? Esa es la tarea del diablo. Mis amados, la iglesia del Señor tiene un presente y un futuro glorioso. Por lo tanto, cuidado con la lengua. Tantas veces lo he dicho los domingos. Entra por acá, sale por acá. No nos entra. Estamos bloqueados espiritualmente en el cerebro. No nos entra. Mal. Cuidado. Cuidado. Es la iglesia del Señor. Dios la va a presentar como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Ah, qué cosa. Así que, siguiendo el plan de Dios, hablemos del presente de la iglesia. En el pasado Dios estableció la iglesia. Por eso vemos en el Nuevo Testamento todo lo que aprendemos. Mis hermanos, ¿pero qué ha pasado en los últimos 2000 años? Que la iglesia siempre está en lucha espiritual constante. Satanás siempre ha buscado destrozar a la iglesia, desviarla, desvirtuarla, detenerla, pararla, frenarla, y muchas veces lo logra. El Señor en Mateo capítulo 13 nos pinta un panorama de lo que es la historia de la iglesia desde que Él vino la primera vez hasta la segunda venida. Y allí habló de la parábola del trigo y la cizaña. Que Dios sale a plantar la semilla y por atrás viene el diablo a plantar la cizaña. Y entonces, en aquel día, los apóstoles le dijeron, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, dijo el Señor, déjenla que crezcan juntos. Trigo y cizaña, porque ustedes se pueden equivocar. Pero en el final de la historia yo voy a mandar a los ángeles que saben lo que ustedes no saben y pueden ver lo que no pueden ver. Y ellos van a tomar a la cizaña,
la van a recoger en montones y la van a quemar en el fuego. Qué linda figura para los que viven sin Cristo. Ahora, el problema es que el Señor no dijo, esos son los que están afuera, no, esos son los que están adentro. Esos son los que se sientan en nuestros bancos y son cizaña. Ah, qué peligrosa que es la cosa. ¿Qué quiere decir? Que Satanás siempre busca meterse adentro de la iglesia. Siempre busca infiltrar. Infiltra tu hogar, infiltra tu vida, infiltra la iglesia. Tenemos que, ojo, es vivo el ñato ese. Estamos en lucha. ¿Y qué quiero decir? Que a lo largo de los 2000 años, si miramos los 2000 años de historia que llevamos, hubo momentos, hubo 900 años entre el 600 y el 1500 después de Cristo, que el diablo se llevó toda la batalla. 9 siglos de la iglesia muerta. Hasta que el Señor dijo, bueno, es tiempo que la reavivemos. Y así empezó todo el movimiento que dio lugar al Evangelio y a la revivificación de la iglesia en el tiempo de la Reforma Protestante. Y quiero decirles que la lucha sigue hasta el día de hoy. El diablo no se detiene en buscar infiltrar a la iglesia de 1000 maneras o detenerla de 1000 maneras. Lean el libro de los Hechos, para que voy a seguir. Victorias espirituales. Sin embargo, el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia y la estoy edificando y la iglesia va a triunfar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, yo miro este grupo humano esta noche. Miro este grupo humano los domingos con todos los hermanos que hoy no están acá. ¿Y qué hay acá? Un edificio espiritual. ¿Quiénes son los ladrillos en ese edificio? Todos los que amamos a Cristo. Y nos dice Pablo, ustedes y yo, sin darnos cuenta, estamos edificando algo que tiene mucha importancia. Estamos edificando una casa que no tiene paredes físicas con ladrillos de barro, sino que está hecha ¿con qué? Con ladrillos vivientes que somos tú y yo. ¿Y nuestra misión cuál es? Crear algo para que el Espíritu Santo more y pueda manifestar su poder y su gloria. Ese es el desafío que tiene cada congregación local. Dios lo está haciendo en todo el mundo. Escucharon a Pastor David dar el anuncio que el primer domingo que yo voy a estar afuera va a estar el Pastor Scott de Lake aquí. Él va a estar dando un reporte de todo lo que Dios está haciendo en todo el mundo en este día, edificando su iglesia. Mis hermanos, hay lugares en África, en el Oriente, en tantas partes, donde la iglesia está creciendo de un modo increíble, está transformando todo. Y quiero decirles que vale la pena escuchar esas cosas. También nos van a contar de muchos países, como Raquel tiene la carga de hacernos orar a todos por la iglesia que está siendo perseguida, brutalizada en este momento. Pero en medio de esa brutalización, el Espíritu Santo está trabajando. Ustedes saben que en 1948 llegó la Revolución Comunista China con Mao Zedong. Y Mao Zedong lo primero que hizo fue echar a todos los misioneros protestantes. Les dijo, váyanse de la China. Y los que estaban desde acá, habían mandado a los misioneros, dijeron, bueno, ahora se muere la iglesia evangélica en China. Pasaron 30 años y comenzaron a llegar los reportes que cuando los misioneros se fueron, había 10 millones de cristianos en China. Y cuando pasaron 30 años, había 100 millones de cristianos en China. ¿Se dan cuenta de lo que hace el Señor? El Señor es increíble, es maravilloso. Ustedes y yo tenemos el privilegio de servirle en este punto de la historia, en este valle donde nos ha colocado, el valle de San Gabriel, San Fernando, Palmdale, todos los lugares. Bueno, demos gracias. Qué privilegio el nuestro servir a Jesús y ser parte de las victorias que Él gana. Ahora, el futuro de la iglesia. Ahora voy a hablar por 4 horas más. Ajá. Esto queda para el último tema, ¿ok? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Bueno, yo se los dije. Ustedes y yo estamos viviendo acá.
y el Señor está en el cielo. Pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a arrebatar a su iglesia en las nubes, y ese va a ser el fin de la iglesia en el mundo. Ahora la iglesia que el Señor está preparando para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha, durante los 7 años de la tribulación va a estar en el cielo con el Señor. Porque aquí, en este periodo brutal de la tribulación, la iglesia no tiene nada que hacer. Ese es un periodo para Israel. Entonces, ahí está marcado que durante ese tiempo, todos los creyentes compareceremos en el tribunal de Cristo y luego seremos parte de las bodas de la cena del Cordero. Y ahí tienen los 3 eventos, si los quieren leer en casa, yo se los dejo. Pero aquí 3 eventos del cual este más o menos se habla, este se habla poco, de este no se habla nada. Porque la información que hay es un poquito escueta, tengo que confesarlo. Pero cuando uno llega al capítulo 19 de Apocalipsis, y ahora la iglesia está en el cielo, nos dice que llegaron las bodas del Cordero, esta cena donde la iglesia será reconocida y presentada al Padre. Esta iglesia pura, sin mancha, que el Señor ha redimido y ahora está transformada, allí estará para mostrar a Dios al Padre lo que es el sacrificio de su Hijo. Y entonces me dijo el ángel, a Juan le dijo, no a mí, escribe. ¿Qué cosa? Esto quiere decir, increíblemente dichosos, bienaventurados, increíblemente felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cómo será esa cena? Yo no tengo la menor idea. Mi mente humana no alcanza para imaginar lo que Dios tiene preparado para ustedes y para mí. Pero quiero decirles que si el ángel dijo, bienaventurados los que son llamados a esta cena, yo soy un bienaventurado. ¿Usted? Alguien me dice acá, yo no sé, ¿qué está hablando, pastor? Yo no sé nada, ni de Cristo, ni de las bodas del Cordero, ni de las bodas del León, nada. Ok, quiero decirle esta noche que la iglesia del Señor es la que va a participar de las bodas del Cordero. Y para llegar a ser parte de la iglesia del Señor, esta noche tenemos que decirle a Cristo, Cristo, me arrepiento y te acepto como mi Señor y Salvador. Entonces, lo que decidimos aquí será respetado en el cielo. Y ese día será la iglesia multicultural, multimillonaria de todo el universo que nos vamos a sentar con el Señor. Y luego lean lo que sigue y les aseguro que el futuro que tenemos es asombroso, admirable, glorioso. ¿Qué más les puedo decir? Que lo mejor que nos pudo pasar en esta vida es conocer a Jesús, ser salvo por Él, y el futuro que tenemos es uno que realmente los que no lo tienen va a llegar el día que se van a rabiar a muerte diciendo, me hablaron, me lo dijeron 1000 veces y no quise hacer caso. Qué triste, será demasiado tarde. Así que en el día de hoy, si usted no tiene a Jesús en su vida, se lo digo, considere la voz de Dios que le está buscando y que le está llamando. Humíllese en la presencia de Dios, pídale perdón, recíbalo en su corazón y será parte de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Cuál es el presente del pasado de la Iglesia? Creada por la mano de Dios. En el presente nos guía la victoria y en el futuro nos asegura algo que no hay palabras para poder describirlo, lo glorioso que será aquello que Cristo les dará a ustedes y a mí también y a cada uno de los que le aman y esperan su venida. Así que con esto concluimos el plan de Dios para la iglesia. Hay mucho más para aprender, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos bien?